Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al devocional de capilla de esta semana. Este devocional lo he preparado pensando en todo el personal de CEBEL, desde la directiva, el equipo de soporte técnico, todos los que trabajan en admisiones, departamento escolar y por supuesto para todos los estudiantes y maestros. Quiero hablarles acerca de la carga de Jeremías en la obra de Dios. El estudio de la vida de Nehemías es fascinante. El libro entero está lleno de tremendas enseñanzas y he tomado las cosas, los aspectos más sobresalientes de el liderazgo de Nehemías, de los cuales podemos aprender, en especial de la carga que Nehemías tenía por la obra de Dios. Entonces vamos a comenzar con el versículo 13 del capítulo 2, en donde leemos lo siguiente: Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí fue donde Nehemías demuestra la carga que él tenía por la obra de Dios. Y lo primero que vamos a señalar aquí es que Nehemías reconoció una necesidad, la necesidad de la restauración de la ciudad de Jerusalén, y lo vamos a aplicar eso a nuestra vida espiritual. Él reconoció, pues, que la obra era espiritual. Entonces, lo que Nehemías hace inmediatamente es buscar la dependencia de Dios. Sé que este pasaje es un poco largo, pero quiero que lo leamos juntos. Nehemías 1, del 1 al 6. Leemos ahí en la introducción al libro de Nehemías, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y vemos aquí inmediatamente varias lecciones que podemos deducir de la carga de Nehemías por la obra de Dios. Dice aquí que él se puso a orar y a ayunar. Y esta es una evidencia de alguien que realmente ha sido llamado por Dios. Nadie que no sienta una carga, un profundo pesar en su corazón por la condición espiritual de su país, de su iglesia, de su familia,
de su vida misma, no ha sido llamado al ministerio. La evidencia de la carga que nos arrebata el sueño y el hambre y produce un gran pesar en nuestro corazón, es evidencia de que Dios nos ha llamado a hacer una obra a la que quizás otros y nosotros no lo comprendemos, ¿por qué no querrían responder al llamado de Dios? Pero Nehemías lo sentía. Así que, hermanos, la carga que a veces llevamos y que nos abruma y que sentimos que nos hunde en un mar de desesperación, es una señal, de hecho, de que Dios nos ha llamado y que Él nos va a sostener. Pero necesitamos seguir el ejemplo de Nehemías. La razón de la carga no es para desanimarnos, al contrario, es para buscar el rostro de Dios. Es aquí en donde se diferencia un hijo de Dios de alguien que no es hijo de Dios. La gente que no conoce a Dios recurre a los vicios, a las drogas, al alcohol, a la desesperación y en algunos casos extremos hasta el suicidio. En nosotros eso nos debe de llevar en oración a Dios, en ayuno y compunción del corazón. Entonces Nehemías reconocía que esta obra era espiritual. Y voy a ir un poco más rápido. Y como obra espiritual, Nehemías, además de organizar al pueblo entero, a los sacerdotes y a todo el mundo, él también organizó la adoración. Todo el capítulo 12, por supuesto no tenemos tiempo de ver eso aquí, lo dedicó a Nehemías a organizar la adoración. ¿Por qué? Porque es importante la adoración en medio de la carga, en medio de las pruebas, en medio de la preocupación por la obra de Dios. Día con día, él no dejó de lado la adoración. De hecho, todo el capítulo 9 de Nehemías está dedicado a la alabanza de Dios por sus obras. Y como dije, no tengo tiempo de ver todo aquí, pero déjeme solamente leer algunos versículos del capítulo 9 de Nehemías. En el capítulo 9 de Nehemías leemos que se levantaron, versículo 4, varios líderes, y en el versículo 6 empieza la alabanza: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y luego menciona las obras que él hizo. Versículo 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y como dije, hay muchas lecciones que podemos tomar de aquí, pero parte de la adoración, la alabanza y de la labor de animar y empujar al pueblo de Dios como líder que era Nehemías, era resaltar las maravillas y las obras de Dios del pasado. Eso siempre va a animar a un hijo de Dios cuando pasa por las penumbras de las cargas, de las pruebas, recordar cómo Dios ha hecho maravillas en el pasado y Dios sigue vivo y Dios continúa bendiciendo, y cuando menos lo esperamos, otra vez Dios está allí listo para obrar a nuestro favor. Número 2, Nehemías reconoció también que aunque la obra de Dios es espiritual, en la obra de Dios también entra el elemento material, porque en la obra de Dios hay necesidades materiales. Hay enemigos materiales, de hecho, en la obra de Dios, y Nehemías los tuvo. Vamos a ver dos ejemplos. En Nehemías 2:10
leemos lo siguiente. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Desde el principio estaban los enemigos opuestos a que Nehemías reedificara. Luego en el capítulo 4, versículo 1 dice también, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. De hecho, los que tenemos tiempo en el ministerio sabemos que si no hay oposición y si no hay obstáculos que ponga el enemigo, quiere decir que no estamos haciendo nada. Por lo que nosotros deducimos entonces, si nosotros nos hemos dispuesto a emprender una obra que valga la pena para el Señor, vamos a esperar oposición. Va a haber trabas, va a haber pruebas, va a haber enemigos, enemigos de afuera, enemigos de dentro. Pablo habla de esos enemigos y es descorazonador y desalentador cuando a veces esos enemigos, intencional o no, de adentro, son los que más nos sacan el aire, son los que más ganchos al hígado nos producen y nos harían desalentar de no saber que es Dios el que nos ha llamado. Pero además de los enemigos materiales y espirituales en la obra, hermanos, hay necesidades materiales. Sí, la obra es espiritual, pero la obra también necesita recursos materiales. En la obra de Nehemías había necesidad de grandes necesidades materiales. Y de hecho, para hacer esa obra, en todo el capítulo 5 de Nehemías se dedica a hablar de eso. La gente ya había empeñado, se había despojado de sus pertenencias, en la manera como acabo de decir, empeñándolo, de modo que ellos ya eran deudores y la gente a quien le habían empeñado sus pertenencias ahora estaban reclamando los intereses, la usura. Entonces Nehemías reprende al pueblo acerca de eso. Pero hermanos, el punto aquí es, va a haber necesidades espirituales en la obra. Va a haber hermanos que se enfermen, va a haber algunos incluso que mueran, va a haber familias que pierdan el trabajo, va a haber problemas económicos, va a haber que alimentar, al igual que los diáconos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que fueron nombrados específicamente para atender las necesidades de las viudas. Así va a haber necesidades en la iglesia, y aunque esa no es la encomienda principal en la obra de Dios, tenemos que satisfacer esas necesidades. De hecho, nosotros sabemos perfectamente cómo el Señor Jesucristo se valió de esas necesidades físicas para introducir la predicación, para satisfacer las necesidades espirituales, como cuando alimentó a las multitudes. Entonces Nehemías reconocía este elemento material en la obra de Dios. Otro aspecto del liderazgo de Nehemías es que él reconoció que la obra de Dios no es de uno solo. Nehemías muy pronto comprendió que tenía que compartir su carga, tenía que delegar. Dice Nehemías 2:17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermanos, un elemento que va a trabajar y va a funcionar en contra de lo que queremos lograr es el sentido, la idea de que nosotros somos quienes lo vamos a hacer como debe de ser, que somos los únicos.
y estamos equivocados. Quizás otros hermanos no lo hagan con el mismo estilo, pero Dios los ha capacitado también. Debemos reconocer eso. La obra no la podemos hacer solo. Tenemos que echar mano de hermanos y hermanas que también aman al Señor, que también aman la obra, con quien podemos compartir la carga, con los que podemos orar, con los que podemos llevar juntos esta carga. Entonces, reconociendo eso, no solamente delegó a Nehemías, sino que los animó. Una característica, y quizás la primera que viene de Nehemías como líder, es que él era un animador. Él era alguien que motivaba. Dice Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, nosotros vemos que las cargas y las pruebas en la vida de los hermanos son reales. Son reales. Mujeres van a abandonar a sus maridos por otro hombre. Hijos van a tomar un camino equivocado, se van a rebelar en contra de las convicciones y principios que le enseñaron sus padres o aprendieron en la iglesia. Y nosotros tenemos que animarlos y decirles, siga adelante, hermanos, siga adelante, levántese, vamos a redoblar los esfuerzos. Y ese es el trabajo de nosotros, los líderes, los animadores, a los que Dios ha puesto al frente de la obra, para que nosotros, no solamente con nuestro ejemplo, sino con nuestras palabras, los animemos. Además, Nehemías no se amedrentó con los chismes y rumores mal fundados. Usted recuerda, todos los chismes pensaban incluso acusarlo y a Nehemías de que iba a ser traición, de que estaba planeando un complot. Pero mire lo que dice Nehemías 6:8. Con una carta manda Sanballat a decirle, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de oro, mas ellos no habían pensado hacerme mal. Versículo 2. Versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y yo no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo respondí de la misma manera. En el versículo 6 dice, yo he oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, y que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y por supuesto, Nehemías no hizo caso de eso, siguió adelante, dijo, la obra que estoy haciendo para el Señor es muy grande. Y luego él los organizó al pueblo. Esta es parte del liderazgo. Ya hablamos un poquito de eso y podemos ver en Nehemías 4:17 y 18. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, mientras se edifica, también había que defender contra los enemigos, y Nehemías los había organizado muy bien para eso. Número 4, la obra de Dios necesita la predicación de la palabra. La obra de Dios es espiritual. Hay necesidades materiales, reales, que satisfacer y atender.
Número 3, dije que la obra de Dios no es de uno solo. Y número 4, la obra de Dios necesita la predicación de la palabra de Dios. Todo el capítulo 8 de Nehemías se dedicó a volver a las Escrituras. Nuestra responsabilidad es siempre volver a las Escrituras. Vamos a seguir predicando, hay que seguir enseñando. La palabra clave ahí en Nehemías 8:3 era para poner el sentido de las Escrituras. Se hizo un púlpito especial para eso. El púlpito no lo inventaron los bautistas. Allá se usaba para la predicación. Nada sustituye, mis hermanos, la predicación. Yo necesito la predicación. Tú necesitas la predicación. Por más ocupado que estés en la obra de Dios, la preeminencia se le debe dar a la palabra de Dios. Es importante los cantos, son importantes otras actividades, hay anuncios que dar, hay cosas que atender, pero nada sustituye la predicación de la palabra de Dios. Nadie debería de estar contando el dinero mientras se predica la palabra de Dios. Nadie debería estar cocinando allá afuera porque es el aniversario de la iglesia mientras se predica la palabra de Dios. Y luego hicieron, tal y como dice la Biblia, todo el capítulo 10 de Nehemías es un testimonio de que volvieron a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, vivimos en un tiempo en donde se prueban nuevos métodos, están buscando nuevas versiones de la Biblia, están buscando como la fórmula especial, el elixir mágico que produzca crecimiento en la obra. Nada sustituye la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las exhortaciones fundamentales que Pablo le dejó a su hijo espiritual Timoteo al ocaso de su ministerio fue que prediques la palabra, predique la palabra, prediquemos, no dejemos de predicar la palabra. Además, Jeremías practicó la separación, tal y como lo enseña la palabra de Dios. De eso tenemos ejemplo en Nehemías 6, 1 y 2. Porque como ya leímos, dijo Jeremías, no, la obra que yo hago es muy grande. Así que él no se iba a juntar con estos enemigos y nosotros, hermanos, necesitamos aprender a separarnos también. Por eso, mi querido hermano, hermana, si tú vas a una iglesia en donde tu pastor quizás no participa en campañas conjuntas, ecuménicas de evangelismo y no apoya otros esfuerzos del concilio de pastores y cosas de esas, es porque él está haciendo una gran obra. Cada pastor tiene una gran obra, no hay tiempo para ir a hacer eso. Sí podemos apoyarlos en oración y hasta ahí, pero hay que mantener la separación y ahora se están derribando los muros de separación, uniéndose evangélicos con católicos solo porque estamos de acuerdo en combatir la homosexualidad y el aborto y cuestiones sociales así. No, la obra de nosotros es espiritual, es más importante que cualquier otra cosa que el mundo quiera hacer, a poner dispensarios médicos, a ayudar físicamente a la gente, todo eso está bien, pero el deber principal de la iglesia es predicar el evangelio de la palabra de Dios. Parte de la obra de Dios que necesita la predicación de la palabra es para corregir. En medio de este alborozo y ánimo y emoción de la obra de Dios, no deja el diablo de acercarnos con sus tretas para hacernos caer. Y algunos van a caer. Va a haber pecado. Hubo pecado en medio de la construcción del muro y Nehemías tuvo que lidiar el pecado. No tengo tiempo para verlo, ustedes lo pueden ver en Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 10 y todo el capítulo 13 cuando se descubrió el yugo desigual y
y hasta los jaló de los cabellos. Mire, de verdad que a veces así siente uno como pastor, de jalar de los cabellos a la gente que no entienden, que se les van, parece, las convicciones que han aprendido. Pero en medio del avivamiento, en medio de la emoción, en medio de la algarabía de servir al Señor, hay que tratar todavía con el pecado, hay que seguir predicando contra el pecado. Así que tenemos mucho que aprender de Nehemías, y un epitafio quizás que podríamos dejar de una característica del liderazgo de Nehemías es Nehemías 5:19. Esta era su sencilla oración. Decía: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oh hermanos, que al final de nuestra obra nosotros podamos orar con sinceridad estas palabras, no solamente como Pablo, ¿verdad?, que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, sino que también digamos: Señor, acuérdate de mí por todo lo que hice por este pueblo. Así que, hermanos, yo sé que a veces nos sentimos abrumados en el CEBEL, sentimos que no están entrando los fondos, sentimos que no tenemos todos los recursos, la maquinaria no está funcionando como fue diseñada, y hay problemas técnicos, problemas de personal, hay problemas de falta de atención, solicitudes y cosas así. Pero hermanos, estamos haciendo una gran obra. Esta obra va a tener impacto para la eternidad. Hemos comenzado un seminario en línea en español de la mejor calidad que no existía en el mundo, y el diablo va a tratar de impedirla. El diablo va a tratar de infundir temor en nosotros y desánimo. Sigamos adelante. La obra que estamos haciendo es muy grande. Y tú, mi hermano, donde quiera que tú estés, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu pueblo, estás haciendo una gran obra. Vamos adelante por el Señor. Dios te bendiga.